Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Realidad en Papel. Un domingo más y como siempre, feliz domingo a todos. Bienvenidos a Realidad en Papel, bienvenidos al podcast en el que hablamos de libros, en el que hablamos de obras que tienen como base una historia real, una historia vivida, una historia que ha traspasado el plano de la vida real para plasmar palabra por palabra sobre un folio esa misma historia. Gracias a todos los que seguisteis el primer podcast. Si no lo habéis escuchado aún, estáis a tiempo. Es el podcast en el que hablamos sobre el libro El legado de Lucifer. Es el libro basado en el experimento de la cárcel de Stanford. Y que por supuesto tenéis los enlaces en mi descripción de mi cuenta Instagram @escribamoderno.blog. Repito otra vez, @escribamoderno.blog. Ahí podréis encontrar mi podcast subido en Spotify, iVoox y en YouTube. Exactamente igual que va a estar subido hoy mismo este. Mientras estás escuchando este podcast, ya puedes encontrarlo en todas las plataformas. Hoy vamos a hablar de una historia muy mainstream, una historia que todo el mundo conoce, llevada al cine, llevada a documentales, llevada al imaginario colectivo, pero que muy poca gente sabe que está basada en un caso real. En el podcast de hoy trataremos el terror, trataremos las creencias, trataremos el miedo, y lo que lo hace más terrorífico de todo es saber que está basado en una historia real, que hoy trataremos. Como siempre analizaremos la obra, analizaremos su historia real y acabaremos con unas conclusiones. Comenzamos. No voy a ponerle mucho dramatismo, no voy a ponerle mucho misterio, no voy a ponerle mucha pausa antes de comenzar con el análisis de esta obra. Pero es importante hacer un aviso hoy, ya que la obra que vamos a analizar es El exorcista, de William Peter Blatty. En realidad son un par de avisos los que quiero dar antes de empezar este podcast. El primero es que no vamos a hablar de la película El exorcista, sino vamos a hablar de la obra escrita y de su historia real. ¿Por qué digo esto? Porque la película tiene muchos cambios respecto al libro y respecto a la historia. Cambios que analizaremos más adelante, pero en lo que nos vamos a centrar es en la historia original que fue escrita en papel en el año 1971 y sobre todo en su historia real del año 1949. El segundo aviso que quiero dar es para creyentes, para gente que piensa que hay algo después de la vida, que cree en Dios y el diablo, que cree en fantasmas y en espíritus. Aviso que yo no. Soy totalmente ateo y totalmente escéptico respecto a según qué cosas, y esta es una de ellas. Soy una persona que cree en la ciencia y en la psicología mucho más que en el espiritismo y en la divinidad. Pero voy a analizar esta obra con todo el rigor que merece, basándome en la historia tal como fue escrita, dejando a un lado mis creencias, y después, al final, cuando haga mi propia conclusión, sí que daré mi opinión, que espero no ofenda a nadie, y por supuesto que se respete igual que yo respeto las creencias de todo el mundo. Creo que es importante empezar con este aviso, porque vamos a tratar un tema delicado, en el que hay gente que cree de forma muy radical y muy vehementemente, y no es mi caso. Entonces puede que algunas cosas de las que diga no estéis de acuerdo, otras sí,
Pero eso es lo que va a enriquecer este podcast, que yo doy mi opinión y vosotros a través de mis redes sociales, comentarios y haciéndomelo llegar de cualquier manera podáis darme la vuestra y se genere un maravilloso debate. Ahora sí, sin perder más tiempo, vamos a comenzar hablando de El exorcista de William Peter Blatty. Empezamos leyendo la sinopsis. Cuando la medicina y la psiquiatría no ayudan, ¿puede un exorcismo ser la respuesta? Ha llegado el momento para el implacable rito que enfrenta a exorcista y demonio en un duelo mortal. La historia trata de Regan McNeil, una joven estadounidense que un día empieza a notar cosas raras. Empieza a sentir que tiene pesadillas, que tiene visiones extrañas. Y tras varios intentos de dar explicación a sus dolencias, a todo lo que la atormenta, a través de la medicina y la psiquiatría, se dan cuenta de que es algo más allá, que es algo que pasa del plano terrenal. La niña ha sido poseída por el demonio. Y es gracias a la ayuda del padre Carras y el padre Merrin que consiguen luchar contra este demonio para acabar expulsándolo del cuerpo de la joven Regan. El autor del libro es William Peter Blatty, un estadounidense que nació en 1928, que murió con 91 años y que cuando estaba en su época de estudiante universitario descubrió una historia que le hizo cambiar su perspectiva, que le hizo centrarse en investigar sobre todo este tema y sobre esta historia en particular. La historia en concreto es la del joven Robbie Mannheim, un chico nacido en Maryland en el año 1936, y que tanto él como muchos curas y párrocos de aquella época aseguraban que fue poseído por el mismísimo Lucifer. Comenzó a escribir el libro en 1956 y acabó publicándolo en 1971. Fue un libro que causó tal revuelo, que fue tan conocido, que acabó haciéndose película, una de las películas más taquilleras, más reconocidas, y que desde los 90s hasta hoy en día sigue siendo conocida y seguirá siéndolo. Pero como hemos dicho, no vamos a hablar de la película. William conoció la historia de Robbie Mannheim y se quedó absolutamente prendado. La historia, como digo, data de los años 40, finales de los 40, en un pequeño pueblo llamado Mount Rainier, en Maryland. Robbie era un joven de 13 años que vivía con su padre, su madre y su abuela. Además, tenía una tía que era espiritista, es decir, creía en los espíritus y se dedicaba a hablar con ellos. Consideraba que tras la muerte había algo más y que la gente que seguía en el plano terrenal, que seguía vivo, podía ponerse en contacto con los que ya habían cruzado. Eso es algo que estaba totalmente condenado en aquella época. Incluso en los años anteriores las condenas eran a muerte. Era algo que estaba totalmente denostado dentro de la sociedad. Alguien que era espiritista era alguien que se le consideraba como brujería, como siervo de Satanás. Por tanto intentaban llevarlo en secreto, pero sin embargo en casa la tía de Robbie sí que hablaba de estos temas, sí que hacía la ouija y acabó introduciendo a Robbie dentro de este mundo. Robbie muy a menudo jugaba él solo con la ouija para intentar hablar con espíritus y demás. Un poco más tarde, en enero de 1950, la tía de Robbie muere. Robbie en ese momento se siente absolutamente alicaído. Durante todos los días se pasa el tiempo delante de su ouija intentando poder hablar con su tía. Y entonces el propio Robbie comienza a cambiar. Durante el día es un chico totalmente aislado, tímido, callado, prácticamente autista.
y durante la noche empieza a tener unas alucinaciones y unas pesadillas que no le dejan dormir, que le hacen despertarse de sus sueños gritando. El joven de 13 años, desde la muerte de su tía, cambia totalmente. Lo primero que hacen sus padres es recurrir a los médicos, a la psiquiatría. Empiezan a hacer evaluaciones y análisis al niño, pero hay que dejar muy claro que la psiquiatría hace 70 años no podía ofrecer demasiado. La psiquiatría se encargaba más bien de casos graves, en los que las enfermedades mentales eran muy evidentes y no permitían el día a día, y su solución básicamente era encerrar a los enfermos y apartarles de la sociedad, aislarles. Estaba considerado en aquella época que tener un familiar o un conocido con una enfermedad mental era prácticamente un estigma. Se les mantenía en secreto, no estaba bien visto el hecho de que tuvieras un familiar con una enfermedad mental. Quizás esto fue lo que hizo que, de las 3 evaluaciones psicológicas que el joven tenía programadas, solo hiciera 2. Y los padres ni siquiera presentaran al joven Robbie a la 3ª evaluación. Quizá porque veían que no estaba sirviendo o porque tenían miedo de que su hijo acabara en el mismo lugar en el que acababan estos enfermos, o que la sociedad le pusiese la pegatina en la frente de enfermo. No soy nadie para juzgar, creo que nadie aquí va a serlo. Hay que ponerse en la situación, hay que ponerse en la fecha y hay que ponerse en la piel de cada uno para entender sus decisiones. En ese momento recurren a otra opción, porque durante estos análisis psicológicos no solo no encuentran mejor a Robbie, sino que cada vez está más aislado, cada vez pasan cosas más raras a su alrededor, cada vez tiene más pesadillas y cada vez el niño jura haber dicho cosas más raras, jura haber visto cosas más raras y no pueden simplemente dejarlo de lado. Así que, aun dejando la psiquiatría apartada, deciden buscar ayuda en la religión. Tanto Robbie como su familia eran luteranos. Para la gente que no sepa lo que son luteranos, es básicamente lo que hoy en día conocemos como cristianos protestantes. En realidad es como una especie de rama dentro del cristianismo, no hay una gran diferencia. Comparten al mismo Dios, creen en Jesús de Nazaret, en las normas básicas y fundamentales del cristianismo. Aquí comienza un periplo en el que Robbie pasa por 4 curas diferentes. El primero de todos era un cura luterano llamado Schultz, que era un cura que a mí personalmente me llama mucho la atención porque era un cura que creía en la parapsicología. La gente muchas veces no comprende lo que es la parapsicología. Parapsicología y paranormalía no es lo mismo. La parapsicología es el estudio que entiende que nuestro cerebro es capaz de ver, hacer y entender cosas que nosotros mismos no. Por esto mismo me llama la atención, porque es un cura que cuando Robbie llega a su parroquia, a su despacho, un Robbie ya totalmente fuera de sí, un Robbie que decía cosas sin sentido, que hablaba como si ni siquiera fuera él mismo, que no dormía, que no se relacionaba, que era agresivo. Lo primero que hace este párroco luterano es decir: calma, no hablemos del demonio, porque quizás hay algo más allá, algo que ni siquiera nosotros mismos entendemos. Me parece que para la época y para el oficio al que se dedica es una visión muy buena, que ojalá tuvieran todos los curas hoy en día y todos los grandes religiosos, y que no todas las respuestas fueran simplemente Dios o el diablo. Al final tenemos que comprender que nosotros solo usamos un 10% de nuestras capacidades mentales. Esto es así. Y esto es algo de lo que hablaremos más adelante y donde daré mi opinión y explicaré por qué esto creo que para mí es importante. Pero este cura decía: no nos precipitemos. Vamos a analizar al niño porque a lo mejor le está pasando algo más allá
que está en este plano, que tiene solución, y no tenemos que ser tan radicales de decir a mi hijo le pasa algo fuera del plano terrenal. A mi hijo le pasa algo con Satanás, con los demonios, con los espíritus. Surge decide pasar tiempo con ese niño. Queda con él prácticamente todos los días, incluso va a su casa a pasar días y noches. Está todo el rato con ese niño analizando lo que le ocurre, cómo se comporta, y ahí ve cosas que no le cuadran. Ve cosas que no comprende. Cosas que él mismo narra, como por ejemplo que cuando el niño se tumba en la cama se mueve. Cosas como que, por ejemplo, cuando el niño entra en su casa, se escuchan arañazos por todas las paredes. Al principio creía que eran simplemente ratas o algún tipo de plaga que tenía entre las paredes de su casa, pero al llamar a un especialista le dice que no hay absolutamente nada. Pero él noche tras noche, cuando Robbie visita su casa, escucha arañazos tras las paredes. Todas las reliquias de cristianismo que puede tener un cura en su casa sufren cambios. Unas se rompen, otras se dan la vuelta, otras caen al suelo inexplicablemente. Cuando el niño se sienta en una silla, esa silla se mueve sola. En ese momento, Surge decide que puede que los padres tengan razón y que puede que esto sea un problema con el demonio. Y remite al niño a un cura cristiano, llamado Hughes. Hughes se reúne también con Robbie y ve todo esto. Incluso lo ve mucho peor porque día tras día Robbie se encuentra cada vez peor, actúa cada vez de forma más rara, le ocurren cosas más raras. Al principio el cura es algo escéptico, pero entonces los padres le dicen a Robbie que haga eso. Hughes no sabe a qué se refieren, y cuando de repente Robbie mira el teléfono que estaba en la otra punta de la mesa, el teléfono se mueve solo y cae. Durante todas las reuniones Robbie era absolutamente agresivo con el cura Hughes. Insultos, desprecios, con un vocabulario que no era el típico vocabulario que podía tener un niño de 13 años. Tras analizarlo y estudiando el caso, Hughes decide agarrar un libro de cristianismo en el que encuentra el ritual romano. El ritual romano son las normas básicas para realizar un exorcismo. Analizando a Robbie y analizando este libro, llega a la conclusión de que eso es lo que a Robbie le pasa. Tiene al demonio dentro y hace falta hacer un exorcismo para poder expulsarlo. Él mismo es el que hace el exorcismo y se prepara muy bien, estudia mucho ese libro, cumple todas las normas que en él dicen, como por ejemplo rezar mucho los días antes, ayunar. Ese libro dice que lo mejor para un exorcismo es que el cura que se vaya a encargar del mismo sea un hombre de mucha fe, muy recto y sobre todo que esté en la madurez, cosa que Hughes no cumplía, era un joven sacerdote. Pero sin embargo sí que se preparó muy bien y sí que se veía capacitado. Hablando con los padres, llegaron al acuerdo de hacer este exorcismo e ingresaron a Robbie en el hospital de Georgetown. Ahí hicieron el exorcismo. Todos tenemos en nuestra cabeza y nuestro imaginario cómo es un exorcismo, por tanto no voy a describirlo demasiado. Rezos, Robbie completamente fuera de sí, atado a la cama, agua bendita, etcétera, etcétera. Lo que sí que puedo contar de este exorcismo es que a la mitad de él, Robbie consigue soltar una de sus manos. Y al rato, agarra uno de los muelles de la maltrecha cama, lo arranca y con ese mismo muelle le corta el brazo a Hughes. No se lo corta entero, obviamente, sino que le hace un corte, desde el hombro hasta la muñeca. Le tienen que dar más de 100 puntos. Y realmente su vida estuvo muy en peligro, porque un corte tan grande hace tantos años que la medicina no estaba tan avanzada como hoy en día. Es difícil de curar, es difícil de cerrar, es difícil que no te desangres.
En ese momento Hughes determina que él no está en condiciones de tratar a este niño, que no puede con aquello que ese niño está sufriendo o que está batallando, y remite el caso a otro cura, el tercero. Este cura sería Raymond Bishop, un cura mucho más maduro y experimentado, que al ver todo lo que ocurre al niño, al hablar con él, un Robbie ya fuera de sí totalmente, y al estudiar el caso decide aceptarlo sin ningún tipo de problema. Un dato curioso que me he encontrado al analizar esta historia es que Bishop, el cura oficial que fue elegido para realizar el exorcismo del joven Robbie, necesitaba un ayudante. Eligió a un compañero suyo, más joven, que trabajaba en su parroquia, que se llamaba Bowden, y decidió llevarlo con él al exorcismo, pero lo hizo engañándole. No le contó que iba a un exorcismo. Salieron de la parroquia y le dijo: por favor, tú que tienes coche puedes acercarme a un sitio, tengo que ver a un agente. Bowden aceptó sin ningún tipo de problema, y cuando llegó a la casa de los Mannheim, se encontró todo el pastel. Él no lo sabía. De hecho, él afirma que tardó un tiempo en darse cuenta de lo que estaba haciendo y que no tuvo opción de negarse. Dice que en un momento Bishop le dijo: ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un exorcismo a este joven. Necesito tu ayuda. Haz y di todo lo que yo te diga. Y él mismo dice que cuando subieron a la parte de arriba y encontraron al joven Robbie Mannheim totalmente atado a la cama y fuera de sí, hablando en otras lenguas, con una voz muy grave, haciendo cosas extrañas, pasando cosas extrañas a su alrededor, que estuvo a punto de salir corriendo. Y fue gracias a Bishop que consiguió reunir la fuerza para quedarse y ayudarle. El exorcismo como tal no duró un día. El exorcismo que nos venden en la película de que una tarde llegas y hasta que el demonio no se ha ido del cuerpo del joven no te vas, es mentira. La realidad es que es un proceso de mucho tiempo, durante todos los días. No se sabe exactamente cuántos días duró, pero se sabe que fueron más de 20 días en los que Bishop y Bowden iban a la casa de los Mannheim, subían al cuarto de Robbie y rezaban. Rezaban, le decían pasajes de la Biblia, mojaban su cabeza con agua bendita. Eso sí que es tal como nos lo venden. Y algo muy interesante de esta historia es que Bishop y Bowden crearon un diario, un cuaderno en el que recogían todo lo que ocurría ahí dentro día tras día. Este diario en cuestión no está como tal encontrable en ninguna biblioteca, ni librería, ni en internet siquiera, pero sí que se conocen fragmentos. El diario se denominaba Diary of the Priest Raymond Bishop, el diario del padre Raymond Bishop, y en él recogían todos los sucesos que ocurrían durante este exorcismo. Algunos de los que a mí más me llaman la atención fue los arañazos en la pared y el movimiento de colchón que ya el padre Surge había comentado con anterioridad. Decía que los cuadros se movían como si algo estuviera detrás de ellos. Decía que al niño le salían heridas y arañazos por todo el cuerpo, que formaban imágenes, palabras, números. Y decía que todos los días sus reliquias, crucifijos, libros, todo lo relacionado con Dios, se rompía. De una manera u otra acababa destruido. Otra de las cosas que comentaban en el diario del padre Bishop es que el niño tenía una extraña habilidad para escupir en la boca de los curas. Todos recordamos la imagen de la película de la niña del exorcista vomitando verde. Esto no es así. Esto evidentemente es una exageración literaria, he de decir, porque
fue ya William en el libro el que ya exageró esto y después se llevó al cine tal como estaba escrito en el libro, por tanto la exageración es literaria y no del cine. Pero no era así, no había vómitos, eran escupitajos. Y básicamente decían que muchas veces durante los rituales, durante los exorcismos, el joven Robbie les escupía y que siempre, en toda situación, acertaba dentro de la boca. Y se reía, les preguntaba que a qué sabía, hacía mucha broma, mucha mofa respecto a ello. Y decían que era tal la habilidad que incluso en uno de los rituales le taparon los ojos para que el joven no pudiera ver dónde estaban y no pudiera escupirles, y que aún así en ese ritual les escupió y siempre que les escupía iba directo a la boca, incluso cuando estaban peleando, intentando sujetarle, en movimiento, a distancia. Hablan de uno de los escupitajos de más de 6 metros, siempre acertaba en la boca. Hablaban de idiomas que el joven Robbie no conocía, hablaba de fenómenos extraños alrededor de Robbie, esto todo lo conocemos. Y también habla de una cosa que sí que hemos conocido en el libro y en la película, solo que en la película y en el libro lo hemos conocido con los personajes creados, pero ocurrió en la vida real. Todos recordamos la imagen de Regan hablándole al padre Merrin sobre su madre, diciendo que su madre está en el infierno y demás. Esto ocurrió en la vida real. El joven Robbie se dirigió directamente al padre Bowden y le preguntó que qué hacía en su cuarto. El padre Bowden no hizo demasiado caso porque durante el ritual no podías hacer caso a las palabras del demonio, pero en este caso le fue imposible no darse cuenta de lo que le estaba diciendo. Y es que después de preguntarle insistentemente que qué hacía en ese cuarto, le dijo que cómo podía estar en ese cuarto si aquella noche anterior le había visto en el infierno. Esto creó la mayor crisis dentro del padre Bowden. Le dio muchísimo miedo, le hizo dudar de sus propias creencias y estuvo a punto de abandonar, y gracias al padre Bishop continuó. Pero es una de las escenas, quizás no la más recordada dentro de la película y dentro del libro, pero me parece curioso que existiera en la vida real y que realmente eso generara dudas en un padre que llevaba 20 días escuchando locuras de la boca de aquel niño de 13 años. Otra de las cosas de las que se habla en este diario es una cosa que no tiene nada que ver con la obra literaria y con el libro, pero sí ocurrió. Y es que dicen que en un momento determinado Robbie consiguió ponerse sentado sobre la cama y con una voz muy grave y muy nítida pudo decirle al padre Bishop, mirándole a la cara: no vas a conseguir echarme de aquí hasta que digas una palabra. El joven hablaba de sí mismo en tercera persona en muchas ocasiones, pero en este caso fue muy claro el mensaje: no vas a conseguir echarme de aquí hasta que digas una palabra. ¿Por qué es importante esta afirmación? Lo veremos más adelante. Hay que decir que el joven Robbie no estaba en ese estado constantemente. Se habla de que él tenía ataques intermitentes, es decir, que durante un tiempo era el Robbie Mannheim de siempre, el que apareció después de la muerte de su tía, un chico tímido, un chico callado, un chico muy aislado, pero que se comportaba completamente normal. Sin embargo, por momentos se transformaba. Entonces comenzaban todas estas cosas de las que estamos hablando. Y lo que dice el padre Bishop es que lo más curioso de todo esto es que el joven Robbie nunca se acordaba de lo que ocurría cuando este ataque intermitente terminaba. Dice que un día estaban intentando dar un paseo y que de repente ocurrió uno de estos ataques intermitentes, que el niño echó a correr y que se fue directo hacia un precipicio que había cercano,
El padre Bishop corrió detrás de él y se tuvo que abalanzar sobre él, tuvo que saltar para trastabillarle en el último momento y que no saltara hacia el precipicio. Entonces Robbie, con su cara de siempre y su voz de siempre, le preguntó que qué hacía, que por qué le había tirado al suelo. El joven no recordaba que había salido corriendo directo hacia el precipicio. El padre Bishop y el padre Bowden hablaron con los padres y decidieron con ellos que quizás ayudaría bautizar y hacer la comunión del joven Robbie Mannheim a través del ritual del cristianismo clásico. No luterano, sino el clásico. Todos conocemos lo que es el bautismo y la comunión. Los padres aceptaron. El padre Bishop y el padre Bowden cuentan como que esto fue una odisea, que el joven Robbie no quería tener el bautismo ni tampoco la comunión, que hubo que hacer más de 6 intentos en cada uno de los dos para que al fin consiguieran hacerlo, y que cuando lo hicieron no sirvió de demasiado. Un día en una de sus sesiones hablan de uno de estos arañazos que salían en el cuerpo de Robbie de manera absolutamente mágica, sin que el niño se tocara, sin que el niño se arañara. Salían uno de estos estigmas y dice que en su pecho salieron una serie de números, que tras interpretarlos llegaron a la conclusión de que era la fecha en la que el diablo iba a tomar posesión total del cuerpo del joven y no iba a haber marcha atrás. Tras esta interpretación decidieron ponerse las pilas y decir: tenemos que conseguir que el demonio se vaya antes de que llegue esta fecha, porque si no perderemos a Robbie para siempre. Así siguieron todos los rituales y exorcismos diarios. Se dieron cuenta que de todos los pasajes y oraciones que decían, la que más efecto hacía en Robbie era la de San Miguel. Esto es importante porque en uno de los rituales, el joven Robbie consiguió volver a sentarse en la cama y con una voz que no era la de Robbie y tampoco era la voz grave que habían estado escuchando durante todos los rituales, con una voz totalmente diferente, habló en nombre de San Miguel. Dijo algo así como: soy San Miguel y te ordeno que dejes a este chico, que salgas de su cuerpo y que no vuelvas más. Después volvió a tumbarse en la cama y todo volvió a continuar, tal como estaba. Pero en uno de los rituales de los días siguientes, el padre Bishop comenzó a leer un pasaje de San Miguel que no le habían leído hasta ese momento, y en el que había una palabra. La palabra era Dominus, Padre en latín. En ese momento, Robbie comenzó a convulsionar, comenzó a decir que tenía mucho dolor, que pararan, y al poco tiempo se quedó totalmente callado, se incorporó en la cama y con la voz de Robbie, la expresión de Robbie y la actitud de ese niño dijo: se ha ido. La palabra de la que el demonio hablaba era Dominus, y en uno de los pasajes de San Miguel, el padre Bishop la leyó en voz alta, lo que hizo que el demonio saliera del cuerpo de Robbie. Robbie asegura que no recuerda absolutamente nada de los rituales ni del exorcismo, pero que cuando escuchó esa palabra pudo ver con claridad al arcángel San Miguel peleando contra una sombra y echándola. Y unos párrocos de una iglesia cercana, que no tenían nada que ver con el caso de Robbie, ni siquiera lo conocían, ni siquiera sabían que se estaba dando este exorcismo, aseguran que a la misma hora pudieron ver la imagen de San Miguel en el techo de su parroquia. En este momento, todo terminó. Robbie dejó de tener esas pesadillas, volvió a ser el chico alegre que era antes, y no volvió a cambiar su actitud para nada. La historia de Robbie Mannheim, como digo, es la real. Y Robbie Mannheim continuó su vida. Hasta donde se conoce, se alistó en la armada, después salió y se hizo un empresario de éxito, se casó, tuvo hijos, incluso nietos, y se le perdió la pista. Pero a día de hoy, si sigue vivo, tendrá más o menos unos 90 años, y hasta donde se sabe, Robbie no volvió a tener
estas extrañas visiones y no volvió a sentir nada como lo que sintió, ni a tener ninguna presencia maligna, ni dentro de él, ni en su vida. Una vez que hemos analizado la obra y la historia real de la que proviene, vamos a pasar a mi conclusión. Como he avisado al principio, mi conclusión se basa en haber leído el libro, haber visto la película y en mis creencias personales. Yo soy 100% ateo. Soy 100% ateo, 100% cienciológico y no creo que tras la vida haya nada más. No creo que haya nada más que lo que nuestros ojos ven. Al informarme para este podcast, me gustó ver la otra parte. Me gustó ver que, por ejemplo, el cura Surge no quiso creer a la familia inicialmente y prefirió esperar y verlo él mismo con sus propios ojos antes de afirmar que ese niño estaba poseído. Y me gustó también ver una parte que encontré de un análisis psicológico del tema real por parte de la reputada psicóloga Elizabeth Bowman. He podido conocerla a través de informarme para este podcast y os recomiendo totalmente sus ensayos porque son maravillosos. Esta psicóloga analizó el caso, todo lo que se conocía del caso, incluso imágenes que había del joven Robbie, y leyó el diario de sucesos del padre Bishop. Y esta psicóloga afirma, no categóricamente, pero sí desde su experiencia, después de tantos años dedicándose a la psicología, que lo que realmente le ocurría a este joven era un trastorno bipolar. Afirma que por muchos detalles que vio, puede casi asegurar que lo que le ocurría a este niño realmente era una bipolaridad. Y de hecho dice que si salió de una forma tan repentina, que ella está prácticamente segura de que todo esto estalló porque a Robbie le pasó algo. Un abuso de carácter sexual, algo que haya visto grave entre sus padres, familiares o su entorno, o incluso la muerte de su tía, que fueran lo que detonara esta bipolaridad y que se fuera de las manos. A los sucesos, como por ejemplo el cambio de voz, que Robbie no recordara nada, el cambio de expresión que hablaban los padres, los curas, todos los que veían a este joven, dice que son cosas absolutamente normales dentro de la bipolaridad. Y respecto a los problemas físicos que le ocurrían a Robbie, dice que según su criterio no es más que somatización. La somatización en medicina se conoce como edemas angineuróticos. La somatización, para el que no lo sepa, es cuando no tienes una enfermedad pero psicológicamente te convences de que la tienes hasta tal punto de que puedes llegar a experimentar los mismos síntomas sin ni siquiera tenerla. Lo más reconocido dentro de este campo es el embarazo psicológico. Una mujer con embarazo psicológico es capaz de tener exactamente los mismos síntomas que un embarazo. Aumenta de peso, aumenta el tamaño de su pecho, segrega leche, es capaz incluso de romper aguas. Y no hay niño, no está embarazada realmente. Afirma que lo que le ocurría a Robbie, este tipo de eczemas, este tipo de heridas que salían en su piel prácticamente sin tocarse, eran no más que una somatización. Y de hecho dice que es muy fácil convencer a un niño de que está poseído por el demonio. Es decir, si el niño afirmaba ser el demonio y estar poseído, muy probablemente sea porque tanto sus padres como los curas que le trataron, a diario y durante horas, le decían: Robbie, estás poseído por el demonio, pero te vamos a curar. Y en ese momento, Robbie se autoconvenció totalmente de que así era, y su bipolaridad hizo el resto. Mi opinión personal es que de todo lo que he visto, este análisis que hace la doctora Bowman es el que más cuadra con mi forma de pensar. Yo sí creo que
un niño es capaz de creerse que está poseído por el demonio, actuar de la misma manera, si tú le convences de que es así. Sí que me cuadra el tema de la somatización y de estos arañazos. También durante un momento, en uno de sus análisis, hablaba de la capacidad que tenemos los humanos de autoconvencernos de algo, no solo el niño, sino los humanos adultos. Por eso cuando el padre Bishop y el padre Bowden afirmaban que salían arañazos en su cuerpo, mientras ellos estaban mirando, esos arañazos se formaban sin que nada le tocara, decía que esto puede ser no más que un engaño de sus propias mentes, que esos arañazos hubieran salido ya, que estuvieran, y que en ese momento los ves y tú te autoconvences de que los has visto formarse, pero ya estaban. Y del mismo modo también afirma que estos arañazos, que el padre Bishop y el padre Bowden, dicen que eran números que interpretaron como la fecha en la que el diablo se iba a hacer con el cuerpo de Robbie, no eran más que arañazos normales y corrientes que un día les hizo parecer casualmente que era un número y entonces ellos hicieron el resto, crearon toda la historia. Empezaron a rebuscar en todos los arañazos y encontraron números por todas partes y después hicieron el cálculo como ellos buenamente les vino a la cabeza y así sacaron esta conspiración, esta historia. Yo sí que creo que todos estos acontecimientos reales son algo más dentro del plano mental y de la salud mental y psicológica del niño que de un plano más allá. Creo que muchos de los acontecimientos que ocurrieron en torno a Robbie son explicables a través de la psicología actual y de la psiquiatría actual, aunque no lo eran en aquella época, y comprendo perfectamente que los psiquiatras no pudieran ayudarle y comprendo perfectamente que los padres creyeran a ciencia cierta que era cosa de religión y de espíritus y de demonios y de Satanás, porque estamos hablando de hace 80 años. Pero creo que a día de hoy muchas de estas cosas que le ocurrieron a Robbie son totalmente explicables y son totalmente naturalizadas. Es algo que ocurre a mucha gente. La bipolaridad, la esquizofrenia, el trastorno de personalidad es una de las enfermedades mentales más comunes, por desgracia. Y otras de las cosas que no se pudieran explicar, estoy de acuerdo con la doctora Bowman en que son o exageraciones de la propia persona que la ve, le choca y crea la historia en torno a ese hecho, o lo que habíamos hablado al principio, la parapsicología. El hecho de que los humanos solo usemos un 10% de nuestras capacidades mentales. Creo que hace no demasiado el mentalismo era nada más que brujería. Hoy en día se ha demostrado que hay gente que es capaz, a través de sus ondas mentales, de hacer mover cosas y de doblar cosas y de hacer un cambio dentro del entorno exterior solo a través de su mente. El mentalismo es una realidad. Hay gente que es capaz de captar los pensamientos de otras personas. Creo que dentro de 1000 años vamos a poder levitar sobre la cama, vamos a poder hablar lenguas muertas que no conocemos, vamos a poder cambiar nuestra voz a nuestro parecer, y que creo que vamos a evolucionar de tal manera que ese 10% de mente que utilizamos hoy en día se vaya ampliando, y ese 90% que no conocemos y que será capaz de hacer un montón de cosas se normalizará. Pero usamos un 10% de nuestras capacidades. ¿Alguien me puede decir lo que somos capaces de hacer con ese 90%? Creo que el caso de Robbie Mannheim, y creo que el caso de Regan McCain, y creo que todos los casos de exorcismos y de posesiones demoníacas no son más que una mezcla de problemas psicológicos, psiquiátricos, mentales, y de un montón de cosas que quizás no sabemos explicar hoy, pero que nadie nos dice que dentro de 200 años no sepamos explicar, dentro de 500 años, dentro de 1000. Por eso digo que no juzgo a los padres, ni a los médicos, ni a los curas que trataron a Robbie Mannheim, porque hace 80 años entiendo perfectamente que nadie pudiera decir esto es bipolaridad, ni siquiera se conocía la bipolaridad como enfermedad. Y creo que hoy en día, si analizas detenidamente todo lo que le ocurría a Robbie, es un caso muy claro de trastorno de personalidad.
un chico que se cree otra persona, que habla como otra persona, que le cambia el gesto. Y si es verdad todo lo que recogen esos sucesos, como por ejemplo el de los escupitajos en la boca, ¿quién nos dice a nosotros que no seamos todos capaces de hacerlo? Es una cualidad, como por ejemplo la cualidad que puede tener un jugador de baloncesto para encestar siempre. Hay unos humanos que la tienen y otros que no. Hay gente que sabe encestar siempre y hay gente que no. ¿Quién no nos dice que Robbie en ese momento tuviera la capacidad de dirigir sus escupitajos hacia donde él quisiera? Y eso no tiene por qué ser algo del demonio, simplemente es una cualidad que no sabemos cómo lo hace, pero que quizás simplemente es que puede hacerla. Del mismo modo que hay saltadores olímpicos que saltan mucho más que una persona de a pie, o hay superdotados y estudiosos que son capaces de conocer informaciones o de tener una inteligencia muy superior a la de la gente normal. Mi opinión personal es que Robbie a día de hoy hubiese sido tratado de otra manera, hubiese tenido su medicación, hubiese tenido su tratamiento psicológico y psiquiátrico y habría podido tener una vida totalmente normal, alejado totalmente de todos estos rituales y todos estos problemas que le pudieron ocasionar a nivel psicológico. No me creo que una persona que haya pasado por 3, 4, 6 meses de rituales satánicos diarios para expulsar al maligno de su cuerpo, con 4 curas diferentes y atándole a la cama de un hospital y a su cama y todo lo que ocurrió a su alrededor, no le genere un problema a nivel psicológico que se pueda mostrar o no, pero que está, que existe y que hace daño a la mente, porque no es algo normal, porque no es algo que suele ocurrir. Esta es mi opinión, me encantará escuchar la vuestra. Podéis pasármela a través de comentarios en Spotify, YouTube, en iVoox, o a través de comentarios o mensajes en mi cuenta de Instagram @escribamoderno.blog. Hoy hemos analizado una historia que es probablemente la historia principal de todas las historias de terror creadas a lo largo de todos estos tiempos. Hemos analizado el caso real. He dado mi opinión personal, que espero se respete y no haya ofendido a nadie, y hasta aquí va a ser el podcast de hoy. La semana que viene analizaremos otro libro, analizaremos otra historia que esté detrás de ese libro, y nuevamente volveremos a introducirnos dentro de las páginas de una historia que se vivió en la vida real. Así podremos nadar, podremos viajar, podremos volar hacia esa historia y revivirla tal como ocurrió en su momento. Hasta aquí el análisis de la obra de hoy, El exorcista, de William Peter Blatty. Y la semana que viene volveremos con una nueva historia. Mi nombre es Cristian Alonso, escribamoderno.blog, y recordad siempre que los libros son vida y la vida esconde historias fascinantes. Hasta el domingo que viene.